Muy bien, hermanos, buenas noches. El tema que quiero compartir esta noche con ustedes es tomar la cruz como líder. Em, Empezaré diciendo que en el Gólgota recordamos nosotros aquella situación que llevó a nuestro Señor Jesucristo a llevar su propia cruz en aquel lugar, en el lugar de la calavera, donde Él había eh, gritado, consumado es. La victoria, aquella voz de victoria en aquella cruz. Y esa misma cruz es lo que el Señor a nosotros también nos llama a llevar a cuesta. Eh, en aquella cruz, en el Gólgota, las criaturas eh, crucificaron al Creador. Y como dije, en esa cruz es la que el Señor nos llama a que nosotros podamos llevarla. Eh, Cicerón era un senador, un escritor romano, y él dijo lo siguiente referente a la cruz. Dejen que el nombre de la cruz esté muy lejos, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino aún de sus pensamientos, sus ojos y su oído. Para el ciudadano romano, la cruz era realmente hasta una palabra grotesca, ¿verdad? Algo vil. Sin embargo, en esa cruz nuestro Señor fue crucificado. Para ellos dice la palabra cruz, ellos no tenían que mencionar siquiera ahí entre los romanos. Un romano no tenía que ser crucificado. Eh, y esto fue lo que dijo Cicerón, que fue un senador romano, que ni siquiera se mencione, ¿verdad? Que ni siquiera esté cerca de un ciudadano romano, ni siquiera estar frente a sus ojos, dice, ¿verdad? Los romanos entonces pensaban que solamente la palabra cruz era algo obsceno para ellos, ¿verdad? Eh, no tenían que siquiera mencionarlo, ¿verdad? Por lo que era justamente eso, ¿verdad? Por lo obsceno que representaba. Sin embargo, Jesucristo nos llamó a nosotros que tomemos esa cruz, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 38. Este pasaje vamos a tomarlo como base a nuestro mensaje de esta noche. Mateo 10:38. El contexto no es necesario que lo hablemos, pues ya todos conocen ahí el contexto. Eh, Habla de el Señor, que el Señor quiere la preeminencia de nuestra atención hacia Él. Y en el versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Se dan cuenta entonces cómo el Señor nos insta a que cada creyente, y más aún como líderes, tomemos nuestra cruz y sigamos en pos de Él. Muy por el contrario de los romanos, como les había mencionado, que para ellos era hasta obsceno esa palabra. Bueno, vamos a analizar por qué debemos hacer esto, por qué debemos llevar nuestra cruz. En primer lugar, entonces, ¿por qué? El por qué era, ¿por qué debemos llevar nuestra cruz? Porque tomar la cruz es la única forma de negarnos a nosotros mismos. En un pasaje paralelo encontramos el que no se niega a sí mismo, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué el Señor nos insta a negarnos a nosotros mismos? Justamente porque nosotros mismos, cuando habla ahí de nosotros mismos, está mencionando al yo, a nuestro ego. Y nuestro ego es una de las fuentes engañosas de la persona, ¿verdad? No, nosotros, si vamos a hablar de nuestro ego, vamos a hablar de cosas engañosas, ¿verdad? Que nuestro ego nos insta a buscar, por ejemplo, como líderes, vanagloria, ¿verdad? Buscamos vanagloria, buscamos ser respetados, buscamos ser honrados, buscamos ser loados, glorificados. Ese es el ego, ese es el yo. Por eso el Señor nos dice ahí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Que tenemos que tomar nuestra cruz. Y es en la cruz entonces donde el único lugar donde podemos llegar a negarnos a nosotros mismos, llegar a negar a nuestro yo. El yo es el que busca la corona, ¿verdad?
Ese nuestro yo es el que busca ser coronado antes antes de servir, por ejemplo, nuestro yo quiere ser servido, quiere ser, como dije hace rato, honrado, ¿verdad? El yo limita al líder, nos engaña, en vez de buscar la vida, nos aferramos a la muerte, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. En vez de servir a nuestro Señor, buscamos ser servidos. Y no solamente a nuestro Señor. Recuerdan las palabras del Señor que dijo que teníamos que nosotros, si pretendíamos ser primeros, debíamos ser el último. Si pretendíamos eh, un puesto de liderazgo, debíamos nosotros servir a todos, ¿verdad? Y él mismo dio ejemplos cuando se puso a lavar los pies de sus discípulos, ¿recuerdan? Él se hizo esclavo de todos, él se hizo sirviente de todos. Por el contrario, encontramos la situación de Pedro. Eh, Recuerdan que Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo acerca de la forma en que él iba a morir, Pedro le reprendió al Señor diciéndole que no acontezca eso con él, ¿verdad? Vamos a abrir ahí en Mateo 16:22, las palabras de Pedro. Mateo 16:22. Dice ahí: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Bueno, nosotros por el contexto inmediato, por la respuesta del Señor, a veces le juzgamos a Pedro, ¿verdad? Juzgamos a Pedro directamente porque le dijo así, ¿verdad? Y recordamos las palabras duras del Señor que le dijo: apártate de mí, Satanás. A Pedro, al que iba a ser su líder, el primer líder que él había mencionado, el que iba a ser el que abría vamos a decirlo así, el telón para la predicación del Evangelio. A Pedro él le dice: apártate de mí, Satanás. Pero Pedro acá, vamos a analizar lo que dice Pedro, ¿verdad? Ten compasión de ti. En ninguna manera, dice, te acontezca esto. Pedro le estaba diciendo, en otras palabras del Señor, que no se vaya a la cruz, que evite la cruz. El yo, el ego de Pedro era engañoso y destructivo en ese sentido. ¿Por qué? Porque estaba evitando al Señor cumplir su ministerio. Por eso es así la respuesta drástica del Señor, ¿verdad? Que el Señor sabía qué es lo que tenía que hacer, el cual era ir a la cruz. A pesar de que después vamos a hablar de eso, a pesar de que el Señor mismo pidió a su Padre en oración, que sabemos nosotros en su humanidad, que si fuera posible pasara de él esa copa, ¿verdad? Porque el Señor Jesús mismo estaba sufriendo por eso, ¿verdad? Bueno, decía yo que el ego es engañoso y destructivo, ¿verdad? Nos lleva a la muerte mientras eh, pretendemos nosotros a veces estar en lo correcto. Había sido nuestro yo, nuestro ego nos está llevando a la muerte. Decirle no al ego es resistir a una fuerza muy poderosa, ¿verdad? Que nosotros por nuestras propias cuentas jamás vamos a poder decirle no a nuestro yo. ¿Por qué? Porque somos débiles ante ese poderoso gigante que está dentro de nosotros, que es el yo, ¿verdad? Solo por las propias fuerzas del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, y por el significado que es la cruz, podemos doblegar a nuestro yo. Justamente por eso el Señor dice ahí que el que toma su cruz, solo entonces con la cruz a cuesta, el poder del Espíritu Santo, podemos doblegar a ese yo, a ese, vamos a llamarlo así, enemigo interno que tenemos, ¿verdad? Nuestro ego, nuestro yo. Estamos hablando como líderes, que es ese yo se vuelve para nosotros un enemigo a veces. ¿Por qué decimos entonces que en la cruz con la cruz a cuesta es la única manera de doblegar al yo?
porque la cruz, a pesar de lo que representa, que es una memoria, tal vez para algunos una metáfora, la cruz es una realidad y la expresión de la gracia de Dios. Cuando nosotros recordamos la cruz, debemos recordarnos de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Los líderes no pueden dirigir sin una consciente dependencia de la cruz y su significado. Es decir, justamente lo que mencioné recién, eh, la gracia de Dios, su misericordia. Nosotros como líderes tenemos que tener conciencia de eso, y a eso se refiere ahí cuando el Señor dice acerca de su cruz, ¿verdad? Este, cuando Jesús le recriminó a Pedro por lo que él le dijo, recuerdan, apártate de mí, Satanás. Justamente se refería a eso, porque Pedro estaba mirando más bien, aparte de lo que le dijo Jesús, él estaba mirando por él mismo, ¿verdad? Porque él seguramente pensó en ese momento, si Jesús va a la cruz, tal vez yo también voy a ir a la cruz. Y él temía por su propia vida también. Entonces, de esa manera él estaba tratando de desviar su atención, la atención de Jesús, para tratar de convencerle que no era bueno para él, ¿verdad? Ten lástima de ti mismo, ten compasión de ti mismo, le dijo Pedro a Jesús, ¿verdad? En segundo lugar, ¿por qué llevar a cuesta la cruz? Es el, la solución para doblegar a nuestro yo. En segundo lugar es, decimos, la respuesta de Jesús, eh, la negativa o el rechazo a lo que Pedro estaba diciendo era justamente porque el enfoque de Pedro estaba equivocado, ¿verdad? Como le mencioné, Pedro estaba muy preocupado por sí mismo, no tanto por el Señor, ¿verdad? Tal vez estaba preocupado también por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le dijo la forma en que iba a morir, ¿verdad? Eh, y Pedro le dijo ahí, ten compasión de ti mismo, ¿verdad? Pero en lo más profundo de su corazón tal vez estaba preocupado también por él mismo. Él también iba a ir en la cruz. Como líderes nosotros a veces tenemos la misma expectativa que Pedro. Eh, Tenemos miedo a veces al sufrimiento, tenemos miedo a ser negados, tenemos miedo al rechazo. Eh, a veces, en vez de eso, en vez de ser negados, en vez de ser crucificados, en vez de ser criticados, pretendemos lo contrario, ¿verdad? Lo que dije hace rato al principio, ser honrado, glorificado, valorado. Pero la realidad, eh, eh, cuando nosotros estamos al servicio del Señor, el líder está expuesto a, en vez de ser honrado y glorificado, a vituperios. El Señor mismo nos dijo eso, ¿verdad? Que en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué significa tomar la cruz? Estamos hablando de, como líderes, que debemos tomar la cruz, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Tomar la cruz es hacer un compromiso radical a la voluntad de Dios. No solo para que seas dependiente del poder de Dios para tu vida, no solo para la voluntad de Dios en todos los aspectos de tu vida cotidianos, ¿verdad? La voluntad de Dios en cuanto a lo que vas a hacer en tu trabajo, en la iglesia, en X motivos, sino tomar la cruz se trata de no solo de esas conductas externas, sino más bien de aquello interno acerca de la voluntad de Dios para vos en cuanto a lo que vos sos como hombre, ¿verdad? Como hombre, mujer, como siervo de Dios. Eh,
es algo profundo acerca de la persona misma, ¿verdad? Acerca de tus intereses y tus expectativas. Como mencionamos, la expectativa de Pedro era ser coronado y no crucificado. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus expectativas? Y todo lo que está en tu corazón. Entonces, la voluntad de Dios en base a tu expectativa, eh, en tu corazón. Tomar la cruz es un compromiso total, entonces, resumiendo, y radical a la voluntad de Dios para tu corazón y al poder de Dios para vencer tus intereses y expectativas. Muchas veces nosotros tenemos nuestros intereses como líderes, nuestras expectativas. Queremos esto, aquello, pensamos, tenemos muchas expectativas, pero a veces esas expectativas nosotros la ponemos en alto y la voluntad de Dios para eso lo dejamos por un lado, ¿verdad? Pensamos que como líderes tal vez estamos tomando un rumbo, vamos a decirlo así, bueno, tenemos expectativas buenas, pero dejamos de ver la voluntad de Dios a veces, ¿verdad? Entonces, tomar la cruz es tener un compromiso total y radical a la voluntad de Dios para tu corazón y al poder de Dios para vencer tus intereses. Ese que quiere el yo, ¿verdad? Ese es nuestro yo. A veces quiere esto, apunta hacia aquello. A veces nos guiamos por los números. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios tocante a ese tema? Entonces, llevar eso a la cruz para doblegar esos intereses a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, estábamos hablando entonces de qué significa tomar la cruz, pero ¿cómo tomar la cruz? ¿Cómo tomar nuestra cruz? Eh, Siguiendo a Jesús no como un estilo de vida, ¿verdad? Muchas veces decimos que Jesús es nuestro maestro, nuestro líder, tenemos que imitar a Jesús, pero no como un estilo de vida, sino como un estilo de muerte. Cómo morir a uno mismo. Nosotros vemos que el Señor Jesús, eso vamos a mencionar más adelante, Él se negó a sí mismo. Él se dio a sí mismo, se sacrificó a sí mismo. Siguiendo entonces cómo tomar nuestra cruz, siguiendo a Jesús no como un estilo de vida, sino como un estilo de muerte. Como Él murió, entonces asimismo morir a nosotros mismos, ¿verdad? Esto va a suceder cuando nosotros nos vaciamos a nosotros mismos, nos humillamos y nos sacrificamos. Basado en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, encontramos, ¿verdad?, que el Señor se vació a sí mismo, se humilló y después entregó su vida por nosotros, se sacrificó. Y de eso depende entonces también de cómo tomar nuestra cruz. En Marcos 8:17. Marcos 8:17 dice ahí, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Bueno, ahí el punto es acerca del endurecimiento de su corazón, el corazón endurecido de sus discípulos. Él estaba en realidad hablándole acerca del yo, de su ego, en ese punto, ¿verdad? Así que si queremos nosotros seguir y convertir en la clase de líder que el Señor quiere, debemos vaciarnos a nosotros mismos, humillarnos a nosotros mismos y sacrificarnos a nosotros mismos, como ahí nos dice en Romanos 12:1, ahí que nos habla acerca del sacrificio vivo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Que debemos presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo. Y todo esto
para que podamos tomar nuestra cruz de acuerdo a lo que mencionaba ahí en Filipenses capítulo 2 5 y 8. ¿Qué es lo que hizo el Señor entonces? Él se vació a sí mismo, se humilló, ¿recuerdan? Para que Él se vació, se despojó de los, vamos a decirlo así, de lo que le proporcionaba su deidad. Él se humilló estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿verdad? En la muerte de cruz menciona ahí. Bueno, y esa es la manera, entonces esa es la secuencia que debemos seguir para poder tomar nuestra cruz. En primer lugar, entonces, vaciarte a ti mismo. Y dice, ¿cómo hacer eso de vaciarnos a nosotros mismos? Debemos ser conscientes, despojarnos nosotros mismos, así como Jesús mismo lo hizo. Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús? Él renunció a su gloria, renunció a su vida. Dice ahí en Filipenses 2 que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y renunció a eso. Renunció también a su vida al entregarla por nosotros en la cruz. Él era Dios, pero se despojó de sí mismo, de todo lo que su deidad le proporcionaba, aunque eso no significa que él se despojó de su deidad misma, ¿verdad? Sino aquello de que su deidad le proporcionaba. Pero el detalle de lo que hizo Jesús es que él lo hizo conscientemente, libremente y totalmente, ¿verdad? Ese también, y como nos habla ahí en Romanos 12:1, ¿verdad? De que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo habla de un sacrificio voluntario, ¿verdad? Así como lo hizo el Señor. Cuando Jesús vino a la tierra, vino totalmente como un hombre sujeto a la voluntad de su Padre, ¿verdad? Él vino eh, sujeto a su Padre, dependiente del poder del Espíritu para tomar aquella cruz. Nosotros también debemos hacer lo mismo, así como el Señor Jesucristo, como líderes debemos renunciar a todos nuestros derechos, ¿verdad? A todos nuestros privilegios, a toda nuestra independencia. Muchas veces nosotros inconscientemente, tal vez, ¿verdad? Conscientemente algunos, se mantienen independientes a la voluntad de Dios. Debemos sujetarnos a la voluntad del Padre a través de la dependencia del poder del Espíritu Santo. Haciendo esto es como tomamos nuestra cruz. Entonces, haciéndonos dependientes del Señor, desechando esa independencia a veces voluntaria o involuntaria en algunos casos, ¿verdad? Bueno, esto significa que como líderes nosotros renunciamos a nuestra, no significa que nosotros renunciamos a nuestra responsabilidad o autoridad. Recuerden que el Señor inclusive después obtuvo mayor autoridad, ¿verdad? Toda potestad me es dada, dijo ahí en Mateo 28, versículo 18 al 20. Cuando se presenta delante de sus discípulos, Él les dice, toda potestad me es dada, justamente después de haberse despojado, después de haberse humillado y entregado su vida en aquella cruz, ¿verdad? Ganamos, al contrario de perder, ganamos verdadera autoridad y cumplimos totalmente con nuestra responsabilidad cuando nos vaciamos de nosotros mismos. Es muy común ver, hermanos, a pastores, líderes de iglesias eh, que no se han vaciado de sí mismos, eh, que buscan honra, buscan gloria, y eso lo vemos entre sus filigreses, ¿verdad? Se ve eso, ¿verdad? La gente, los filigreses, cuando se sube al púlpito un determinado pastor, ya vamos a decir que así lo glorifica su elocuencia, su conocimiento, su sabiduría, y tal vez no esté mal eso, ¿verdad? Pero el, el movimiento o lo que hace este filigres es porque
el líder determinado busca eso, ¿verdad? Eso es lo que siembra en el corazón de su filigresia, de sus miembros de iglesia, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, debemos cuidarnos de eso, ¿verdad? Es todo lo contrario de lo que hizo el Señor Jesucristo. Bueno, eh, nunca podremos nosotros convertirnos en lo que el Padre quiere que seamos aparte de la cruz. Es decir, que la voluntad que tiene Dios para nosotros pasa por la cruz. Nosotros entonces indefectiblemente debemos tomar nuestra cruz para seguir al Señor. ¿Recuerdan que lo que decía ahí en Mateo, el que leímos el primer versículo? Que no toma su cruz no es digno de seguirme. Entonces es hasta es un requisito ineludible tomar la cruz para poder seguir al Señor. Nunca podemos tomar la cruz a menos que nos despojemos de nosotros mismos. Entonces, es otra traba otra vez, ¿verdad? Si no tomamos la cruz, no podemos seguir al Señor. Como líderes, no podemos ser eficientes en el servicio. Y nunca podemos tomar la cruz si es que no nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? De aquellos profundos deseos que tenemos, de nuestras expectativas, de todas aquellas expectativas que tenemos en nuestro corazón, despojarnos. Así que consciente y devotamente nos despojamos de nosotros mismos. Debemos hacerlo conscientemente, así como lo hizo el Señor, ¿verdad? Otra vez el versículo de Romanos 12:1, sacrificio vivo, ¿verdad? Ese sacrificio vivo habla de aquel que está siendo sacrificado consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque está vivo. Eh, entonces, conscientemente debemos sacrificarnos, guiándonos por la palabra y la voluntad de Dios, buscando diariamente avanzar progresivamente eh, en el camino del Señor, ¿verdad? Sirviéndole como líderes que toman su cruz. Pero el despojarnos a nosotros mismos requiere humillarnos, requiere que te humilles. A Pepe me llegó la traba, ¿ya? Ahí hay otra vez una traba, que el líder generalmente no quiere humillarse. Aquel que lidera generalmente dice que yo me voy a humillar si yo soy el líder, yo soy el que estoy enfrente. Eh, y justamente acá encontramos, por ejemplo, palabras de Pedro en primera de Pedro 5:6. Y hasta parece contradictorio cuando nosotros vemos el contexto anterior, el versículo anterior que habíamos mencionado, que Pedro le dice al Señor Jesucristo que no acontezca eso contigo. Pero acá Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pedro mismo está diciendo ahí, humíllense. ¿Cómo puede ser que un hombre orgulloso se humille a sí mismo? ¿Verdad? Es contradictorio, ¿verdad? Que un hombre orgulloso se humille. Y es ahí, hermanos, otra vez el peligro para los líderes, ¿verdad? Que aquellos que están enfrente, el orgullo es muy fácil de envenenarnos con ese mal, ¿verdad? El orgullo es algo que eh, una persona viene y te elogia, qué buen mensaje diste, hermano, y eso ya te quiere levantar, ¿verdad? El ánimo y levantar allá arriba. Y fácilmente nos dejamos envolver, nos dejamos llevar por eso. Y hermano, es algo de cual tenemos que cuidarnos. Humillados, ¿verdad? Dice ahí, bajo la poderosa mano de Dios. Los hombres orgullosos solo pueden ser humillados. Un hombre orgulloso no puede humillarse a sí mismo. Qué, qué complicado es la humillación, el humillarse para un hombre orgulloso, ¿verdad? Filipenses 2:8 dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Nadie más hizo eso por él. Nadie le humilló a él. Aunque si nosotros leemos en los evangelios, aquellos críticos dicen ahí le humillaron al Señor, ¿verdad? Pero ahí dice que él, en Filipenses 2:8 nos habla de que él se humilló ya a sí mismo. ¿Cómo es que él se humilló a sí mismo? Él cuando vino a la tierra ya se humilló a sí mismo porque él siendo Dios tomó forma de esclavo. ¿Se dan cuenta?
Entonces ahí él ya se humilló a sí mismo, él mismo lo hizo, ¿verdad? Pero un hombre orgulloso, vuelvo a decir esto, no puede humillarse a sí mismo, solamente cuando es humillado, ¿verdad? Alguien más lo humilló. Así es como Jesús tomó la cruz. Él se humilló a sí mismo al sujetarse a la voluntad del Padre. Aun cuando él oró, recuerdan, vuelvo a repetir eso, él oró, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa de la crucifixión, ¿verdad? El Señor oró, ¿verdad? Pero él se sujetó a la voluntad de su Padre y tomó la cruz, ¿verdad? Nosotros, hermanos, nos humillamos a nosotros mismos cuando obedecemos a Dios, sin importar lo que nos cueste. Es lo que pasó con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin importar lo que le costaba, Él se humilló. Especialmente cuando nos cuesta la cruz, ¿verdad? Cuando nos cuesta la vergüenza, el quebrantamiento, la negación de nosotros mismos. Debemos humillarnos. Vuelvo a repetir, los romanos eh, ni siquiera podía mencionar esta palabra. Para ellos la palabra cruz era obsceno. Bueno, el Señor se humilló a sí mismo al decir sí cuando quería decir no. ¿Recuerdan? Ahí volvemos al monte de Getsemaní. Y él le dijo sí al Señor, que se haga tu voluntad. Al hacer lo que Dios quería que él hiciera, aunque al Señor le costó gotas de sangre. ¿Verdad? ¿Recuerdan? El sudor como grandes gotas de sangre, decía, ¿verdad? Eso le costó humillarse. Así que humíllate como líder. Quédate ahí postrado delante de tu Señor. No erigido como un autodenominado rey encoronado, ¿verdad? Sino postrado como un siervo del Señor. Muchas veces la palabra siervo en estos tiempos cambió medio de tono, ¿verdad? Antes la palabra siervo, así como la palabra cruz para los romanos, era también una palabra que ni se quería mencionar, ¿verdad? Era un esclavo. No era libre de hacer lo que a él se le antojaba al esclavo. Ni siquiera podía tomar agua o alimentarse como él quería, descansar cuando él quería. Ese era un esclavo, ese era el siervo. Hoy en día, eh, este es un siervo del Señor, decimos, y ya la gente malinterpreta, ¿verdad? Que es como un rey o un apóstol o una persona así encumbrada, ¿verdad? Sin embargo, eso tiene intrínseca en él el significado de humillarse, ¿verdad? De humillación. La palabra siervo tiene que ver con humillación, aquello que siempre constantemente es humillado por su Señor. Sin embargo, nosotros debemos a nosotros mismos humillarnos en postrado delante del Señor. Bueno, por último, cuando nos hemos despojado a nosotros mismos, eso nos lleva a humillarnos. Y al ser humillados, nos sacrificamos. Sacrifícate como un líder. El Señor Jesucristo no solamente se humilló a sí mismo, no solamente se despojó de su estatus, del lugar donde estaba, sino que también dice, estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando tomamos nuestra cruz, experimentamos, hermanos, la pena de muerte. Y esta pena de muerte no es una muerte física, no es una muerte eh, espiritual, es una muerte de nuestro yo. Es morir a nuestro yo, es morir a nuestro, como dije hace rato, a nuestros anhelos, a nuestras expectativas, aquello que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. A veces somos caprichosos, hermanos. Como líderes somos caprichosos. No somos enseñables. Lastimosamente también ese es un mal común entre los líderes. El, el que no se quiere humillar, el que no quiere dejarse ser enseñado, porque piensa que cuando alguien le enseña a él, él está humillando, le está bajando de su
estatus, ¿verdad? Sin embargo, ese no debería ser la característica de un líder. Cuando tomamos nuestras cruz, entonces experimentamos esa muerte, esa pena de muerte. Eh, la crítica, el ataque, el rechazo, las calumnias, la confusión, los malentendidos, todo esto y aún más, hermanos, como líderes nos alcanza y debemos estar preparados, hermanos, para recibirla con la frente en alto, ¿verdad? No con arrogancia. Ese también, hermano, hay que tener cuidado. El orgullo y la arrogancia van de la mano. Cuando alguien te critica, hermano, hay que tomarla como una enseñanza, ¿verdad? Tratar de ver si es que realmente estoy yo en lo correcto o la persona está en lo correcto, ¿verdad? Y tratar de tomarlo con paños fríos en la cabeza, ¿verdad? Hay veces que se nos ataca, ¿verdad? Hay veces que hay rechazo, se nos calumnia, hay confusiones, malentendidos por cosas que decimos tal vez o hacemos. Todo eso entonces tenemos que tomarlo, hermanos, eh, como para que nos ayude a enfrentar nuestro ministerio de la mejor manera posible. Si estamos errados, entonces tratar de redireccionarnos, ¿verdad? Enderezar nuestra vereda. Volvemos a decir entonces, hermanos, que Jesús nos llamó a llevar nuestra cruz. Cuando Jesucristo llevó la cruz, Él después resucitó, fue glorificado, fue exaltado. Eh, Fue, dice, elevado a un nivel de supereminencia. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue aprobado por el Padre. Así también, hermanos, nosotros cuando nos humillamos a nosotros mismos, cuando nos despojamos y nos sacrificamos por la obra del Señor, Él es el que se encarga, hermanos, de glorificarnos. Él es el que se encarga de exaltarnos. Él es el que se encarga, hermanos, de pelear por nosotros. Nosotros no tenemos que estar defendiendo nuestra causa cuando vienen críticas, ataques y todo lo que mencioné hace rato. Solamente el Señor es el que hace por nosotros eso. Pero para que el Señor pelee por nosotros, hermanos, tenemos que estar llevando nuestra cruz, así como mencionamos. En conclusión, hermano, para ser el líder que estás anhelando ser, debes, hermano, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Debemos hacer entonces, hermano, lo que hizo Jesús, despojarnos nosotros mismos, humillarnos y sacrificarnos. Así que, hermanos, el llamado de nuestro Señor para nosotros como líderes en esta noche es esto. Lo que dijo a sus discípulos en aquella ocasión. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esa última conclusión que hace ahí el Señor Jesucristo, no es digno de mí. A veces nosotros evitamos leer eso en nuestra Biblia, o si la leemos no entendemos la profundidad de la declaración del Señor Jesucristo al decir, no es digno de mí. Así que, hermanos, hoy tratamos de entender por lo menos qué es lo que significa tomar la cruz, cómo tomar la cruz y lo que implica tomar nuestra cruz, ¿verdad? El que es despojarnos nosotros mismos, humillarnos y sacrificarnos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.